Hay una buena razón por la que el mundo consume cerca de 100.000 toneladas de aluminio diariamente. Y que explica por qué solo los Estados Unidos se engulle 11.000 millones de kilogramos al año. La civilización moderna no podría sobrevivir sin él. Esta maravilla fuerte, ligera, flexible y a prueba de óxido está en todas partes. Es parte integral de los aviones que volamos, los autos que conducimos, las estructuras de nuestras ciudades y los cables de alta tensión que llevan la electricidad a nuestras casas. Pero su forma más conocida es cuando el aluminio no alcanza ni siquiera el grosor de un cabello humano. Se puede encontrar en esta presentación en más del 95% de los hogares como papel de aluminio. Impide el paso de luz, aire y humedad, lo que lo hace perfecto para preparar y conservar comida. No hay nada mejor para crear una barrera. Protege contra la humedad, mantiene la frescura. No hay nada mejor que las características de nuestro papel para envolver distintos productos. Pero ¿cómo llega a ser tan delgado? ¿Y por qué es brillante de un lado y opaco del otro? La fábrica de Reynolds en Richmond, Virginia, donde se elaboran 154.000 kilogramos de papel de aluminio diariamente, tienen las respuestas. El aluminio llega a través de vagones como un enorme carrete de 15.500 kilogramos. Una vez que recibimos los carretes, los bajamos de los vagones. Luego pasan a los hornos de recocido. Este proceso ayuda a suavizar el metal para que lo podamos reducir al calibre y densidad que la mayoría de las personas reconocen en los productos para envolver. Cada hoja tiene 11.4 milésimas de centímetro de espesor, aproximadamente la misma medida de un disco compacto. Rebajar la hoja suavizada es un trabajo para los talleres de laminación. Como la presión ejercida sobre el aluminio puede generar chispas e iniciar incendios, se le rocía un lubricante que lo enfría al momento que entra. Dentro de la laminadora, la hoja pasa entre un par de rodillos giratorios motorizados. Sobre y debajo de ellos se colocan unos rodillos más grandes no motorizados para ejercer mayor presión, lo que ayuda a aplanar la hoja de manera uniforme. Una pasada por la laminadora reduce el grosor de la hoja a la mitad, pero a la vez aumenta su longitud. Por ejemplo, una lámina del rollo de 274.200 metros hace 6 pasadas a través de 3 laminadoras distintas. Cuando pasa por nuestra última laminadora, mide aproximadamente 386 kilómetros de largo, ya que redujimos su espesor, pero aumentamos su longitud. Esta última pasada por la laminadora final es la que tiene el secreto de por qué el papel de aluminio es brillante por un lado y no por el otro. Para poder darle soporte al metal y asegurarnos que pueda salir de la laminadora, pasamos 2 láminas de metal al mismo tiempo. Como las superficies externas de ambas láminas son las que entran en contacto con la superficie lubricada y pulida del rodillo, al pasar por este salen brillantes. Mientras que las superficies internas que solo tienen contacto entre sí terminan con un acabado mate. Luego de que las 2 láminas salen, cada capa mide tan solo 163 milésimas de centímetros, 6 veces más delgadas que una hoja de papel convencional. En este proceso, separamos cada una de las láminas de metal. La separación ocurre en este punto. Una lámina se dirige al rodillo superior y la otra al inferior. A medida que las láminas son separadas, un juego de cuchillas, detrás de esta carcasa metálica, corta el rollo en 6 partes iguales de 30 centímetros de ancho. Seguidamente, un brazo mecánico separa las divisiones. Ahora el papel tiene su espesor y ancho definitivo. El rollo se acorta a su longitud estándar en la estación de empacado.
Los rollos pasan por un gestor de cola que corta cada lámina y la enrolla alrededor de un núcleo de fibra a 300 revoluciones por minuto. Luego los núcleos son empacados y de esta manera el papel de aluminio queda listo para envolver comida para refrigerar, congelar o asar a la parrilla alrededor del mundo. ¿Pero realmente importa cuál cara queda expuesta y cuál interna? De hecho, no hay ninguna diferencia si se utiliza el lado opaco o brillante del papel. Ambos tienen el mismo desempeño al momento de cocinar, proteger o almacenar. Los orígenes del papel de aluminio se remontan a más de 8 décadas, cuando otros metales eran utilizados para conservar los bienes que alimentaban el organismo y el hábito de fumar. Su origen se ubica en la década de 1920, cuando Reynolds Metals Company se encontraba en el negocio de producción de láminas de plomo y estaño usadas para empacar cigarrillos. Fue entonces cuando se empezaron a preguntar si podían producir una lámina protectora de mayor calidad y más económica utilizando el nuevo metal llamado aluminio. El aluminio se empezó a utilizar para usos domésticos en 1947. Anunciado como el nuevo milagro culinario, el papel Reynolds debutó como un rollo de 7,5 metros de largo y 30 centímetros de ancho, con un empaque rosado y plateado. El papel de envoltura doméstico nunca fue hecho de plomo o estaño. Sin embargo, es interesante que todavía algunas personas se refieran a él como papel de estaño. ¿Pero de dónde viene el aluminio utilizado para hacer papel y 1.000.000 de cosas adicionales? Se encuentra justo debajo de nuestros pies, atrayendo a los mineros como el metal más abundante en la faz de la Tierra. Por cada 1.000.000 de átomos en el suelo, 82.000 son de aluminio. Sin embargo, en la naturaleza no existe el aluminio como elemento puro. Se le puede encontrar en los depósitos rojizos de bauxita. Los depósitos más abundantes del mineral se encuentran en Australia, Guinea, Brasil y Jamaica. Para extraer el resistente aluminio se debe realizar un proceso de refinación. Se utiliza soda cáustica para procesar el mineral y convertirlo en líquido, lo que permite separar sus componentes. El residuo blanco que se obtiene se seca y se convierte en un polvo conocido como óxido de aluminio o alúmina. Esta es la sustancia de la que se fabrica el aluminio. El punto ahora es aislar el aluminio del oxígeno. Para llevarlo a cabo, se necesita trasladar la alúmina hasta una planta de producción como la que opera Alcoa cerca de Evansville, Indiana. Recibimos una gabarra diaria en nuestro muelle que contiene cerca de 1.500 toneladas de alúmina. Luego aspiramos todo el contenido de la gabarra. Básicamente usamos una especie de aspiradora doméstica, pero mucho más grande. La aspiradora extrae alrededor de 300 toneladas por hora, vaciando la gabarra completamente en 5 horas. Su contenido es colocado en cintas transportadoras. De hecho, no huele a nada en lo absoluto, y su textura es granular. Es más áspero que el talco. Se siente más como la sal. Dentro de las 48 hectáreas del megacomplejo, 750 vasijas esperan por el polvo. Cada una contiene una solución de sales fundidas. Cada 2 minutos, un alimentador aéreo libera 3 kilogramos en una de las vasijas. A medida que el polvo se comienza a fundir, se pasa una corriente eléctrica para aislar el componente más crítico, el aluminio. La cantidad de electricidad generada por la planta y aplicada a las vasijas es suficiente para suministrar energía a 300.000 hogares. La electricidad fluye a través de las varas de cobre conectadas a los bloques de aluminio, suspendidos en la solución de sales fundidas contenida en las vasijas.
Las moléculas de óxido de aluminio contenidas en las vasijas están formadas por 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. La corriente eléctrica rompe los enlaces y separa los átomos. En este proceso se obtiene metal líquido. El metal es un poco más denso que la solución salina, así que se aloja en el fondo de la vasija y el dióxido de carbono se libera. No obstante, el proceso todavía no termina. Los operadores deben extraer el aluminio fundido en las vasijas y llevarlo a su estado sólido. Los equipos vacían las vasijas y extraen todo el metal. Es un proceso que se llama explotación. Utilizamos un contenedor grande con un pico, le aplicamos aire para crear un vacío y succionamos el metal desde el fondo. Luego, una carretilla elevadora transporta el contenedor hasta un horno donde la grúa descarga el metal fundido. Luego, se dirige hasta las cámaras de fundición donde será solidificado. Estos monolitos están destinados a convertirse en cualquier cosa entre latas para bebidas hasta botes. Desde latas de sopa hasta las paredes de nuestros hogares. Nada mal para un metal que es definitivamente el nuevo chico en la ciudad. Bueno, hay algo que debemos mantener presente. El aluminio es un metal relativamente nuevo. El bronce, plomo, hierro y cobre llevan siglos siendo utilizados, mientras que el aluminio fue descubierto como un elemento por primera vez por un químico, Sir Davy, en 1808. No obstante, descubrir este metal único fue una cosa, y otra muy distinta separarlo de los otros componentes minerales. A lo largo de la mayor parte del siglo XIX, una gran cantidad de procesos químicos solo pudieron generar muestras impuras en cantidades mínimas. El aluminio era tan extraño que llegó a ser casi el doble de costoso que el oro. En la década de 1880, cuando los adelantos en su procesamiento ayudaron a disminuir su precio, fue la elección perfecta de los ingenieros para completar la construcción del monumento a Washington, ya que buscaban un hermoso remate para su pieza maestra. La pirámide de aluminio que colocaron en la parte superior de la espiral de mármol pesaba 2.8 kilogramos, convirtiéndose en la pieza de aluminio moldeado más grande fabricada hasta ese momento. 2 años más tarde, en 1886, se realizó el descubrimiento que convirtió el aluminio en un elemento accesible y económico. 2 científicos trabajando independientemente, el francés Paul Leroux y el estadounidense Charles Martin Hall, encontraron el proceso de extracción electroquímico que se usa hoy en día. El precio del aluminio en el mercado se desplomó a menos de $2 por kilogramo. El descubrimiento liberó el metal y fue el punto de partida de nuevas y revolucionarias industrias. Hoy en día, una de esas industrias elabora el aluminio que ayuda a volar a la mayor aerolínea comercial jamás conocida. Producir aluminio nuevo de escombros de aluminio reciclados requiere solo el 5% de la energía necesitada para crearlo de materiales naturales. Este avión gigante de 2 pisos, el A380 de Airbus, es el avión comercial más grande del mundo. Es 3 metros más largo y más de 5 metros más alto que el Boeing 747. Su enorme peso es de 544 toneladas. Como la mayoría de las aeronaves comerciales, 65% de la masa es aluminio. Es obvio que debido a su ligero peso, el aluminio es el material de construcción perfecto para los aviones. Pero lo más importante es su flexibilidad. El aluminio es el material apropiado para volar más que cualquier otro. Es importante que el material sea capaz de soportar y adaptarse a las presurizaciones y despresurizaciones que ocurren miles de veces durante el ciclo de vida del aeroplano. Las alas del A380, como las de cualquier otro avión, sufren una presión constante.
En tierra, se pandean por su propio peso. En el cielo, el flujo de aire requerido para el vuelo empuja las alas en la dirección contraria. Las alas plegables del A380 se extienden a más de 79 metros y se componen de las piezas de aluminio más grandes del avión. 10 láminas separadas forman cada ala. 5 en la parte superior y 5 en la inferior. Cubren una serie de soportes y mástiles de aluminio que conforman el esqueleto requerido para soportar la longitud del ala. La cobertura de las alas de los A380 la forman miles de partes de aluminio elaboradas aquí en el taller de laminación de Alcoa en Davenport, Iowa. La planta es lo suficientemente grande como para albergar un campo de golf. Los operadores elaboran las partes de las alas que miden más de 34 metros y pesan más de 5 toneladas. Comienzan con un bloque enorme de aleación de aluminio de 45 centímetros de espesor y 178 centímetros de ancho, que pesa 13 toneladas y media. La tarea de transformar cada bloque en una parte del ala comienza en esta colosal laminadora de 5 metros y medio de ancho, la más amplia del mundo. Es enrollado sobre su eje longitudinal para llevarlo al espesor adecuado. En cada pasada, el rodillo superior baja su posición y de esta manera se comprime el metal al pasarlo por una abertura más estrecha. Al igual que las toscas láminas que se convierten en papel de aluminio, el metal reducirá más y más su espesor y aumentará su longitud hasta tener un grosor aproximado de 2 centímetros y medio. Luego, las sierras cortan cada chapa aplanada en diversas formas, dependiendo de la posición que tendrá la pieza en el ala. Finalmente, 2 fresadoras refinan y desbastan las piezas tanto como sea necesario, removiendo la superficie. Utilizamos una cortadora de 75 centímetros de diámetro que generará un patrón que luce como remolinos. Toda la cobertura del ala está lista para que Airbus y las demás empresas fabricantes de aviones la ensamblen. Hoy en día, volar con cualquier otro material que no sea aluminio es inconcebible. No obstante, los pioneros en la fabricación de aeronaves dieron forma a los cuerpos de los aviones con madera forrada con tela. Pero la madera podía pudrirse y astillarse. Después de la Segunda Guerra Mundial, buscando materiales con mayor durabilidad, el diseñador alemán Hugo Junkers fue el primero que construyó aviones con armazón de aleaciones de aluminio. En 1935, el Douglas DC-3 y su estructura de aluminio dirigieron la era de los vuelos comerciales luciendo unas alas más grandes que sus predecesores, lo que le permitía volar más alto y más rápido. Adicionalmente, le permitía cargar mayor cantidad de combustible, minimizando la cantidad de paradas para recargarlo. La duración de los vuelos de costa a costa en los Estados Unidos se redujo de unas agonizantes 26 horas a menos de 18. Actualmente, el aluminio transporta por los aires a los viajeros comerciales, cubriendo más de 1 billón de kilómetros cada año. Sin embargo, los aviones no son el único medio de transporte que el aluminio revolucionó. Cada año la industria automotriz utiliza más de 7 millones de toneladas de aluminio para fabricar nuestros autos. Y cada año la disminución en el uso de acero es proporcional a este aumento. ¿Por qué? Bueno, para comenzar, ahorra combustible. El aluminio es significativamente más ligero que el acero. Representa algo así como el 30 al 50% de reducción de masa comparado con el acero. La tasa general es que si reduces el 10% de la masa del vehículo, eso se traduce en aproximadamente un 18% de mejora en el ahorro de combustible.
La preferencia de los fabricantes de autos por el aluminio no es solo porque sea el sustituto perfecto para los autos pesados de acero, sino también porque es más fácil de fundir y moldear. Esa es una gran ventaja para elaborar las piezas del motor, que representa gran parte del peso del auto. Lo que hicimos fue tomar dos crisoles. En uno colocamos aluminio y el otro lo llenamos con trozos de acero. Colocamos ambos crisoles en un horno a 800 grados centígrados. Se puede observar cómo el aluminio queda fundido, mientras que el acero solo está al rojo vivo, pero nunca fundido. El hecho que el aluminio se funda a bajas temperaturas es uno de sus atributos más críticos e importantes, ya que podemos fundirlo y colocarlos en moldes para hacer las piezas. Mientras que este metal maravilloso está ayudando a los autos para que sean más ligeros, también los ayuda a que sus estructuras tengan una mejor forma. Permite hacer una gran variedad de formas que de otra manera no se podrían elaborar. Una de las formas en las que General Motors moldea las partes de aluminio es con agua, mediante un proceso conocido como hidromoldeado. La razón por la que hacemos el hidromoldeado es que nos permite amoldarlo a cualquier forma específica que necesitemos sin tener que soldar varias secciones. El proceso de hidromoldeado nos da la capacidad de elaborar piezas que comprobadamente tienen una durabilidad mayor en comparación a aquellas formadas por varias partes unidas por soldadura. Estos tubos moldeados con agua formarán parte de la armazón de un Corvette. Una vez que el tubo entra en el troquel, las bombas de alta capacidad lo desbordarán con más de 100 galones de agua. La presión del agua ayuda al aluminio a adquirir la forma exacta del troquel. El proceso termina en menos de 2 minutos. Estoy sentado en el armazón de un Corvette que contiene barras de aluminio moldeadas con agua. Estas barras de aluminio reemplazaron a las de acero que cumplían la misma función, pero eran mucho más pesadas. Esto nos permite fabricar un Corvette más ligero y con un mejor tiempo de aceleración del que se obtendría con una versión en acero. La presión para moldear partes automotrices de aluminio no se restringe solo al agua. También se puede utilizar el aire a través de una nueva tecnología conocida como QPF. QPF son las siglas en inglés para el modelado rápido del plástico, el cual no es para plástico. Lo trabajamos sobre aluminio, al cual llevamos a una temperatura elevada para moldear la pieza, con formas que normalmente no se podrían generar. En esta operación estamos fabricando la puerta del maletero de un Cadillac STS. El panel interno está saliendo en este momento totalmente moldeado. La entrada es una lámina de aluminio precalentada. Tan pronto como llega al troquel, usamos la presión del aire para llevar al aluminio contra la cavidad del troquel de acero y de esta manera darle la forma deseada. La tecnología QPF dio forma a los paneles de aluminio de la armazón del nuevo concepto de auto de GM con un sistema de propulsión renovable, el Sequel. Bien sea que esté motorizado por hidrógeno, una batería o un motor híbrido, los vehículos del futuro deben ser más ligeros que nunca para poder ser competitivos. Cuando inviertes tanto dinero en un sistema de propulsión como el que necesitan estos vehículos, no tiene sentido colocarlo en un armazón de acero. Pero el aluminio es un gran éxito en otro tipo de armazón. Una jaula de bateo. Y uno de los secretos para crear un bate que deje en la goma a la competencia es darle un baño extremadamente caliente. El bate de madera es la base para el béisbol profesional. Y ha sido así desde antes de la época de Babe. Para mantener la tradición, los jugadores profesionales no pueden usar nada distinto. Sin embargo, los aspirantes a ser profesionales no están restringidos solo al uso de madera. De hecho,
Más del 90% de todos los bates que se venden actualmente son elaborados con aluminio y no con madera. Las razones son obvias. Primero que nada, los bates de aluminio son más ligeros, permitiéndole al jugador generar mayor velocidad en el golpe a medida que giran. A diferencia de la madera, el aluminio es balanceado estratégicamente a lo largo de su extensión, permitiéndole canalizar las vibraciones y transferir la energía de manera más eficiente. Como resultado, al entrar en contacto, las pelotas de béisbol alcanzan distancias hasta de 6 metros más. Además, el mejor punto del bate, la zona ideal de golpe, es más grande. Estos bates debutaron a nivel universitario en 1974 y alteraron para siempre la naturaleza del juego. Para 1976, los promedios de bateo de la NCAA habían aumentado 30 puntos, así que hubo una gran diferencia más allá de simplemente poner a jugar la pelota. La compañía de bates Anderson en el condado Orange, California, una de las pocas fábricas estadounidenses que siguen elaborando bates, crea 300 bates de aluminio diarios. La forma simple del bate de aluminio disimula toda la ciencia precisa que hay detrás de su creación. La relación resistencia-peso del aluminio es probablemente su mayor ventaja ante cualquier otro metal. Anderson fabrica sus bates de alta calidad partiendo de una aleación de aluminio con un toque de zinc, lo que le añade dureza y durabilidad. El proceso comienza con un cilindro hueco de aluminio de 5 metros de largo. Un operador corta el cilindro en varias partes que van desde 56 hasta 66 centímetros, dependiendo del modelo de bate deseado. Luego esta pieza se dirige a la máquina llamada extrusor rotatorio, para darle forma a cada cilindro dependiendo del modelo y así balancear el bate. El aluminio se sostiene de una barra de la prensa de sujeción a medida que entra al extrusor, donde se encuentran dos troqueles. A medida que cada una de las mitades rotan, se van separando. Pero una serie de rodillos rotatorios ubicados alrededor de estas hacen que los troqueles se vuelvan a cerrar. La rotación abre y cierra los troqueles 1500 veces por minuto. A medida que el aluminio pasa a través del extrusor, se ve forzado a tomar la forma de la angosta cavidad. El aluminio necesita realizar 3 pasadas a través del extrusor rotatorio. Con cada pasada las paredes se cierran más y el tubo se alarga. En la pasada final se afila el mango. Esta es la pieza ya cortada. Lo que vieron hace un momento mide 66 centímetros de largo. Esta es con una primera pasada para hacerlo más delgado. Esta es la segunda pasada, para reducirlo por segunda vez. Como pueden observar, a medida que se hace más delgado también se hace más largo. Ya esta es la última pasada y lo que comenzó de 66 centímetros termina de 107 centímetros. En este momento ya estos bates se encuentran magistralmente moldeados y balanceados. Pero antes de poder castigar a las pelotas de béisbol deben ser templados. Esto se realiza a unos pocos kilómetros, en la instalación donde un baño caliente espera para darle el tratamiento al aluminio. Sin embargo, este baño caliente no es de agua, sino de nitrato de sodio. A diferencia del agua, la solución salina no corroe al aluminio. El tratamiento de calor se ejecuta en 2 pasos. Primero se somete a una temperatura elevada por un tiempo considerable y luego se pasa a un enfriado rápido al que llamamos apaciguar. Es muy emocionante porque vas desde este baño salado a un tanque de agua en menos de 15 segundos. El enfriado rápido luego de una elevada temperatura crea partículas microscópicas en el aluminio que aumentan la resistencia del metal. Luego que los bates son calentados en un horno para conservar su resistencia y forma, un inspector verifica cada uno de ellos para ver si son un éxito o un error. Lo que buscamos es que esté en el promedio. Si está muy duro, el aluminio se puede romper. Si está muy suave, se abollará.
Luego de la inspección, los trabajadores en otra instalación le añaden los gráficos y el color. Después regresan a las instalaciones de Anderson para que se le apliquen los toques finales, una terminación para el mango, una tapa y el agarradero. ¿Cómo es el desempeño de este bate de aluminio moldeado en comparación al de madera? Lo que medimos es la velocidad de la pelota al ser golpeada por el bate desde la meta. El radar registra la velocidad máxima de la pelota durante su recorrido desde la meta. Empezaremos con el bate de madera. Muy bien, eso fue 138 kilómetros por hora. Eso 137. Y ahora veamos con el bate de aluminio. 146. 146. Vaya. Si decimos que este punto de aquí es mi zona de golpe ideal, donde puedo obtener mi mejor ejecución, como se ve en el bate de aluminio, el tamaño de la zona de golpe es mayor que en el de madera. De hecho, el de madera en esta zona es del tamaño de una pelota de béisbol. Para el de aluminio es el doble, abarcando el tamaño de 2 pelotas de béisbol. De esta forma, las oportunidades de tener una buena ejecución aumentan en relación a las que tendría usando un bate de madera. ¿Alguna vez los bates de aluminio se graduarán de la universidad y pasarán a los profesionales? No se angustien. El béisbol es un deporte bastante tradicional. La madera, el sonido del bate y todo eso forma gran parte de lo que es la estructura del juego. Al mismo tiempo, si se colocara un bate de aluminio en manos de un jugador profesional, tendrían que cambiar todos los récords. Serían números infinitos. Los jugadores de béisbol no son los únicos que buscan nuevas alturas con el aluminio. La NASA lo está utilizando para contemplar los rincones más profundos del universo. En el punto de contacto, un bate de aluminio genera más de 4 toneladas de fuerza sobre la pelota de béisbol lanzada a 145 kilómetros por hora. En 2016, un nuevo telescopio llamado el Gigante Magallanes, el más grande del mundo, comenzará a entornar los ojos hacia el cielo desde un observatorio en Chile. Un grupo de 7 espejos de más de 24 metros de diámetro reorientará tanta luz desde los cielos hasta los ojos de los astrónomos, que generará imágenes 10 veces más definidas que las recibidas por el telescopio espacial Hubble. Les permitirá a los astrónomos estudiar los recién descubiertos agujeros negros, estrellas y galaxias. Pero el Gigante Magallanes no vería nada sin la capa de aluminio sobre cada espejo. Los espejos que usamos en casa tienen una capa de plata y de hecho es ligeramente mejor reflector que el aluminio. Sin embargo, los astrónomos usan el aluminio para sus telescopios, ya que tiene una mayor durabilidad y su mantenimiento es menos costoso. Hacer espejos con cubierta de aluminio para los telescopios no es tan simple como mojar una brocha en pintura de aluminio y pasarla por el vidrio. Solo pregúntenselo a los científicos del Centro de Vuelo Goddard de la NASA en Maryland. El escenario para transformar el vidrio en un espejo es una cámara al vacío. El proceso de cobertura del espejo requiere de un ambiente completamente estéril. De hecho, tenemos que extraer la mayor parte del aire de la cámara, por lo que la pureza de la cobertura depende de qué tan pura esté la cámara. Ya dispuesto el vidrio, es momento de añadir el aluminio. Estas grapas son 99.999 aluminio puro. Las usamos como base para las cubiertas de aluminio. Las colocamos manualmente en los filamentos de wolframio para prepararlas para el proceso de cubrimiento. Se baja la tapa y se sella la cámara. Luego una bomba extrae prácticamente todo el aire.
Una corriente eléctrica calienta los filamentos, fundiendo las espirales y removiendo cualquier vestigio de impureza del aluminio. Una vez que el aluminio es fundido, así es como luce el filamento. Como se observa, ya el aluminio dejó de ser una grapa sólida. De hecho, se encuentra mojando las espirales del filamento. Seguidamente, una segunda corriente más fuerte pasa a través del filamento. En un destello cegador, el aluminio se vaporiza. El gas de aluminio caliente se eleva y se condensa en la superficie fría del vidrio. La capa formada es 1500 veces más delgada que un cabello humano. Pero al igual que su enorme brillo, la cubierta de aluminio enfrenta una enorme cantidad de enemigos. Con el paso del tiempo, la humedad del polen, los insectos y todo ese tipo de cosas caen sobre la superficie óptica y comienzan a mermar el aluminio y degradan la cubierta. La única forma de restaurar un espejo con cubierta de aluminio es remover la cubierta corrupta y reemplazarla por una nueva. Es un evento muy importante para los observatorios y una necesidad que se presenta cada 2 años aproximadamente. Lo primero es que los técnicos deben remover el espejo del telescopio. La remoción de la antigua cubierta comienza con agua y jabón. Luego, un solvente químico deshace la cubierta de aluminio, dejando a la vista la base de vidrio. Luego se limpia y seca el vidrio con toallas de papel antes de ubicarlo en la cámara de vacío, donde se le colocará el brillante aluminio. Los insectos y el sucio no son una preocupación para los espejos con cubierta de aluminio de 2,5 metros del Hubble. Sin embargo, los ingenieros de la NASA deben cuidarlos de amenazas completamente diferentes. Cuando estás en el espacio tienes diferenciales extremos. Si estás de frente al sol o si estás de noche, hablamos de cientos de grados de variación y todo eso cambia el perfil del espejo. Tratando de aminorar el problema, los científicos de la NASA han desarrollado una nueva clase de espejo sin una base de vidrio. Se puede utilizar el aluminio para hacer el espejo y toda la estructura de soporte del mismo. Si la temperatura cambia, entonces tanto el espejo como la estructura de soporte se contraerán o expandirán en la misma proporción. De esta manera evitamos deformaciones o tensiones que pueden doblar el espejo y destruir sus propiedades reflectoras. El reto para los ingenieros de la NASA es convertir discos de aluminio puro como este en espejos. Sacar todo eso requiere deshacerse de la superficie irregular. Pero las fresas con punta de diamante son la solución, ya que desbastaría justo debajo de la superficie de manera uniforme, suavizando el aluminio hasta lograr un acabado con su brillo natural. Durante este proceso, una solución solvente removerá los escombros. También servirá para enfriar la punta de diamante que se calienta a medida que talla el metal. Luego de tan solo 2 minutos, un tratamiento de abrillantado final alisará todas las imperfecciones microscópicas remanentes. Los científicos de la NASA especulan que algún día los espejos de aluminio puro como este reemplazarán a los espejos de vidrio con cubierta de aluminio. Por supuesto, el romance de la NASA con el aluminio no se limita solo a los espejos. Al levantar cualquier cosa de la superficie terrestre te enfrentas con la gravedad. Así que para ello uno busca materiales ligeros y resistentes para poder aprovechar todas sus propiedades. Reducir la masa de un objeto para ponerlo a orbitar es muy importante porque cada kilogramo cuenta, cada gramo cuenta. Partiendo de eso se puede decir que el aluminio posee muchas de las características que buscamos porque de verdad es muy ligero.
Es maleable, lo que significa que lo puedes trabajar con facilidad y no se corroe. Si observan cualquier parte de la NASA, verán que lo estamos utilizando en casi todo lo que hacemos. Y ha sido así por más de 5 décadas. Es uno de esos materiales que han hecho posible muchas de las cosas que actualmente hacemos. Mientras el aluminio continúa ayudándonos a explorar nuevos mundos, también previene que los ataques terroristas con bombas derrumben nuestros edificios. Esta nueva maravilla esponjosa podría salvar tu vida. Los transportadores espaciales no solo están hechos de aluminio, también son alimentados por él. Cada uno de estos impulsores gemelos requiere 450 toneladas de combustible, de las cuales el 16% lo compone polvo de aluminio sólido. ...1983... el edificio de la Embajada de los Estados Unidos en Beirut. 1995, Ciudad de Oklahoma, el edificio federal Alfred P. Murrow. 1998, las embajadas de los Estados Unidos en África Oriental. Las estructuras en estos ataques demostraron que no podían soportar una devastadora explosión ocasionada por una bomba. Pero tal vez estas edificaciones hubiesen tenido otro destino si hubiesen estado revestidas por la innovadora forma de aluminio producida por Cymat Technologies en Canadá. Lo llaman espuma de aluminio. Es una estructura que asemeja a una esponja y que tiene la capacidad de ser un salvavidas alrededor del mundo. La espuma básicamente absorbe la onda expansiva y de esta forma no hay un impacto tan severo. Si hay una explosión y tienes protegidas las columnas que sostienen la estructura, existe una buena probabilidad de que el edificio no colapse y así se salvarían muchas vidas. El ingrediente clave para la espuma de aluminio no es más que aire. Pero el punto importante no es inyectar el aire en el aluminio, sino mantener las burbujas una vez que están adentro. Nuestro material es aluminio fundido mezclado con partículas de cerámica. Estas partículas estabilizan las burbujas, en otras palabras, impiden que se exploten. Un ejemplo gráfico de este fenómeno es cuando tratas de mezclar polvo de chocolate con leche. Mientras se mezclan, se puede observar esta espuma que se forma en la superficie y que tiene burbujas con polvo de cacao adentro. Cymat comienza el proceso de producción fundiendo barras de aluminio que ya contienen partículas de cerámica. A la salida del incinerador, el material hirviendo entra en un cauce hacia un receptáculo llamado caja efervescente. Ahora es el momento de incorporar el ingrediente importante, aire. Dentro de la caja efervescente, una boquilla inyecta aire creando burbujas en la mezcla fundida. A medida que se incorpora el aire, se genera un producto final más ligero y menos denso. Una hélice al final de la boquilla mantiene las partículas de cerámica distribuidas de manera uniforme. Las burbujas suben hasta alcanzar la superficie, donde comienzan a enfriarse y endurecerse. Cuando llegan a la parte superior de la caja efervescente, ya se comienza a solidificar. Así que se dirige hacia la cinta y a medida que pasa por la prensa va enfriándose rápidamente, solidificando las celdas y formando un panel sólido. El panel, que tiene un espesor de 1.2 centímetros, mide 1,20 m por 2,40 m. Una pieza de aluminio sólido de este tamaño podría pesar más de 130 kilogramos, pero cada uno de estos paneles pesa solamente 14 kilogramos. La espuma de aluminio también puede ser colocada en moldes tridimensionales. Lo que parece un trozo de metal pesado es en realidad lo suficientemente ligero para flotar en el agua. Una vista de su estructura nos responde el porqué. En la máquina de rayos X podemos ver una parte de la estructura.
Lo que parece aluminio sólido moldeado en el exterior es lo que estamos viendo justo ahora, en el borde de la estructura. La línea oscura que se puede ver aquí es el borde de la fundición, pero si lo rotamos se puede ver la estructura de la celda. Hay mucho más aire que material sólido. Pero la estructura de las celdas le permite colapsar y absorber energía. Imagina que cada una de estas burbujas se rompe. Las celdas se rompen mientras son aplastadas, así que la energía producida es absorbida por cada una de ellas al momento de colapsar. La idea de un metal ligero que absorba el impacto está llamando la atención no solo de los oficiales del gobierno, sino de los fabricantes de autos, ya que le permitiría disminuir el peso del auto sin sacrificar la seguridad de los pasajeros. Una de las aplicaciones de este producto está en el parachoques de los automóviles. El parachoques es el elemento del sistema de defensa que absorbe la energía en un choque de bajo impacto. Tomamos una pieza moldeada de aluminio hueco que tal vez pueda formar parte del sistema de defensa del auto y le insertamos una espuma de aluminio. Luego lo impactamos tal como le hubiese sucedido en una colisión de autos. El resultado fue dos cosas. Uno absorbió la energía y la otra forzó a la pieza de aluminio moldeado a formar numerosos pliegues. La espuma de aluminio es la encarnación más reciente de este invaluable metal. Tal vez estoy cegado, pero para mí el mundo sin aluminio es inimaginable.